su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente. El Señor bendiga nuevamente a toda la audiencia que tenemos en esta hora. La lección de la escuela sabática viene a ustedes ahora, desarrollada por este servidor como siempre y con mi hermana Mili González, quien me acompaña. Buenos días y bienvenida. Buenos días, pastor. Bueno, en esta mañana le damos primeramente gracias a Dios por estar aquí, por habernos dado un día más de oportunidad. Y en esta mañana, hermanos, pues quisiera saludarles. Nosotros pertenecemos a la Iglesia de los Tres Ángeles acá en Houston. Están todos cordialmente invitados, ¿verdad?, que puedan venir a acompañarnos a disfrutar de muchas bendiciones que cada uno de nosotros a veces nos quedamos en casa, ¿verdad?, y no salimos a encontrarnos, ¿verdad?, con el pan espiritual. Y gracias por los que están viendo en esta mañana, ¿verdad?, los que tuvieron el interés, el deseo de buscar cada mañana a nuestro Creador. Amén. Bueno, pues ¿qué tal si hace la oración para empezar? Sí, claro que sí, pastor. Vamos a orar. Querido buen Dios, le damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Padre Santo, de poder estar aquí y poder, Señor, compartir la palabra, Padre. Señor, ayúdenos para que esta escuela sabática, Señor, sea una bendición para todo aquel que oye, que mira, Señor. Que en estos días, Señor, que usted está preparando su pueblo, Padre, que siempre, Señor, sus hijos puedan estar atentos a poder escuchar su palabra, Padre, y que también, Señor, podamos poner por obra todo lo que aquí escuchemos, lo que hablemos, Señor, pueda quedar grabado en nuestro corazón. Amén. Quédese con nosotros, oh Dios, en el dulce nombre de Jesús rogamos. Amén. Amén. Nosotros vimos ayer cómo los hijos es hermosos si se consagran desde niños al Señor. Hoy nosotros miraremos cómo el niño Samuel ya entró a la juventud. Y vamos a ver ahora cómo era o cómo fue la juventud de Samuel en contraposición a cómo era la juventud de los hijos del sumo sacerdote Elí. Así que bajo el título Con Elí y su familia, nosotros comencemos mirando el contraste entre el joven Samuel y los hijos de este sumo sacerdote. Según la Biblia, hermana Mili, ¿qué está escrito sobre Samuel en su juventud? Sí, bueno, aquí miramos en Primera de Samuel 2:26. Bueno, empezando aquí la lección dice, ¿qué está escrito sobre Samuel en su juventud? Era la relación entre el niño Samuel y Elí y el sumo sacerdote. Y en la Biblia, hermanos, aquí nos dice en 1 Samuel 2:26, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermana Mili, ¿qué le parece a usted la descripción que nos da la Biblia acerca de la juventud de Samuel? ¿Cómo era este joven? Dice que tenía gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué tipo de muchacho era entonces? Bueno, pastor, aquí, como lo dice, ¿verdad?, en la lección, un niño consagrado. Bueno, Samuel desde muy pequeño en su juventud, pues fue consagrado, ¿verdad? Y como dice aquí, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Qué bueno, hermano, sería que nosotros tuviéramos esos pequeños, ¿verdad? Esos pequeños que desde chiquitos ellos aprendan ser niños consagrados. Pero para eso, pastor, ¿cómo pueden ser los niños consagrados o llegar a ser como Samuel cuando a veces los padres no nos sometemos más a Dios? ¿Cómo podemos nosotros darles ese gran ejemplo a nuestros niños para poder llegar a esa consagración que tenía Samuel? Bueno, a mí me impresiona esto, hermanos, que diga que el joven Samuel
porque ya aquí no se refiere a él como ayer, es decir, que estuvimos hablando de él como un niño consagrado. Aunque explicaba yo ayer que la palabra niño o muchacho entre los hebreos era aplicada a las edades de los 3 a los 17 años. Pero de todas maneras, ahora nosotros encontramos, hablando de la juventud de Samuel, que era un joven que tenía, si ustedes miran, gracia delante de Dios y delante de los hombres. En esto se pareció mucho a Jesús, porque de Jesús dice Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que nosotros encontramos que lo mismo que se dijo de Samuel es lo mismo que se dijo de Jesús. La gracia, hermanos. Era un niño amable. Samuel era un joven muy respetuoso, muy educado. Era un joven de buenos modales. Era un joven que cualquier persona que hablara con él, no sé, caía en gracia a él con las personas. Sin duda era un joven muy servicial. Hermanos, está diciendo aquí la Escritura que él crecía en esas cosas, en la gracia. Buscaba agradar a Dios y también agradar a los hombres. Pero no buscaba agradar a los hombres haciendo lo malo, sino haciéndoles el bien. Esto, hermanos, nos dice de que los jóvenes también pueden ser igual que Samuel. Los jóvenes Dios los ha dotado de gracia. Los jóvenes Dios los ha bendecido con gracia para que puedan desarrollarla delante de Él, delante del Padre Celestial, como también delante de la humanidad. Hay una cita aquí, hermana Mili, que quiero leer, que no está en la lección, pero está en la Biblia de estudio. Dice, un lugar para la juventud consagrada. Dios da a todos una oportunidad en esta vida para desarrollar el carácter. Todos pueden ocupar su lugar designado en el gran plan divino. El Señor aceptó a Samuel desde su misma niñez porque tenía el corazón puro y reverenciaba a Dios. Fue dado a Dios como una ofrenda consagrada y el Señor hizo de él, aún desde su niñez, un canal de luz. Una vida consagrada como fue la de Samuel es de gran valor a la vista de Dios. Si los jóvenes, escuchen, si los jóvenes de hoy día se consagraran como lo hizo Samuel, el Señor los aceptaría y los usaría en su obra. En cuanto a su vida, también podrían decir con el salmista, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Así que nosotros encontramos que la vida de Samuel en su juventud fue una vida que era de agradar a Dios y también de hallar gracia delante de los hombres. Y un hombre ante quien él halló, o mejor dicho, un hombre a quien él le manifestó esa gracia, fue el sacerdote Elí. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía acerca de cómo era Samuel en su juventud con aquel sacerdote? Si quiere usted compartirnos. Sí, claro que sí, pastor. Aquí dice, Samuel había sido puesto bajo el cuidado de Elí y la amabilidad de su carácter le granjeó en el cálido afecto del anciano sacerdote. Era bondadoso, generoso, obediente, respetuoso. Elí, apenado por los extravios de sus hijos, encontraba reposo, dice. Reposo, consuelo y bendición. Aquí a mí me impacta esto donde dice aquí, ¿verdad? De cómo Elí encontraba, ¿no?, esas grandes cualidades en él. O sea, como usted lo acaba de repetir, cómo era Samuel. Dice que era generoso, obediente. Si nosotros tuviéramos esos hijos así, ¿verdad?, que fueran obedientes, que fueran bondadosos, respetuosos, hermano, nuestros jóvenes realmente estuvieran
listos, ¿verdad? Para ir y dar ese mensaje, ¿verdad? A otros jóvenes que pudieran, que pudiéramos entender la parte, ¿verdad? De cómo Samuel se dedicó más a Dios que otra cosa. Él, su mirada era Cristo Jesús. Amén. Así que amigo televidente y radio oyente, la gracia que Samuel manifestaba hacia Dios y a los hombres, nosotros encontramos aquí, por lo que dice el don de profecía, que en cuanto a los hombres, él la manifestó hacia su mentor, hacia su maestro, en este caso, el sacerdote Elí. Qué interesante esto que está diciendo aquí, que la amabilidad del carácter de Samuel como joven prácticamente le granjeó el cálido afecto de aquel anciano sacerdote. Hermanos, el don profético dice que el sacerdote Elí era un hombre que tenía una gran pena, y la pena que él tenía era que sus hijos se le habían descarriado. Él, podríamos decir así, que era un padre que llevaba esa carga en sus hombros, esa pena moral de que sus hijos pues no estuvieran actuando bien delante de Dios, y ya vamos a ver nosotros por qué decimos esto más adelante. Pero qué hermoso es saber de que la pena que este anciano tenía, él dice que prácticamente la pasaba por alto cuando se relacionaba con Samuel en su juventud, pues dice que en él encontraba reposo, encontraba consuelo, y prácticamente sentía que era una bendición tener a Samuel allí en el templo. Qué hermoso es cuando los jóvenes son una bendición, hermanos. Qué hermoso es cuando los jóvenes son un consuelo, cuando los jóvenes son una causa de gozo. Nosotros encontramos aquí que aún para los padres que tienen la pena moral de no tener sus hijos entregados al Señor porque han escogido el camino malo, nosotros encontramos que el joven que ha elegido servir a Dios se convierte en una causa de gozo para ese padre. El otro día, hermana Mile, una hermana me hacía un comentario y me decía: pastor, ha llegado a vivir aquí, me decía una muchacha, y sabe, dice, de que esta muchacha me ha robado, dice, me ha robado el corazón, dice. He llegado a ponerle un afecto tanto a ella, dice, como que si fuera mi hija. Y el punto es, dice, que pues se ha ido, dice, y yo sé, dice, que donde se ha ido no la está pasando bien. Y ella está, me dice, considerando pues regresar. Y yo lo que más siento en mi corazón, dice, es deseos de recibirla. ¿Por qué he llegado a quererla tanto? Es que hay ciertas cualidades a veces en ciertas personas que le roban el corazón a uno. Y en el caso de Samuel, qué bonito que sus modales, su manera de ser como joven, prácticamente habían robado el corazón del sacerdote Elí, al punto de que su pena prácticamente la pasaba por alto al tener en este niño, en este muchacho, gozo y consuelo. No cabe duda de que se cumple bien el texto cuando dice: crecí en gracia para con Dios y con los hombres. Pues el sacerdote, en esa gracia que este niño manifestaba, encontraba un grande aliento. Bueno, ¿qué sigue diciendo el don de profecía? Sí. ¿Cómo era él? Dice que era servicial. Sí, dice que él era... Nos quedamos ahí donde dice que él sentía consuelo, o sea, Elí sentía consuelo, bendición en la presencia de su pupilo, es decir, de su alumno, porque ¿cómo era él? Samuel era servicial, dice, y era afectuoso, y ningún padre amó jamás a su hijo más tiernamente que Elí a este joven. Qué hermoso esto. Mire qué hermoso lo que dice aquí, ¿verdad? Que, o sea, lo amó, dice que lo amaba tiernamente o sea, Samuel ganó ahí el corazón, ¿verdad? Yo creo que él soñaba ese hijo, ¿no? Ese hijo que él
Que bueno, uno si va a la historia de Elí, de por qué permitió tantas cosas con sus hijos, pero él encontraba, dice, ese consuelo, ese afecto, todo lo que creo que él no le había dado a sus hijos, en Samuel lo encontró todo, Ujú. ¿verdad? Porque dice que era un hijo más tiernamente que Elí, a este joven era cosa singular, que entre el principal magistrado de la nación. Dice, y un niño sencillo existiera, dice, tan cálido afecto a medida que los achaques de la vejez le sobrevenían a Elí y le abrumaba, dice, la ansiedad y el remordimiento por la conducta disipada de sus propios hijos. Buscaba consuelo, Buscaba. dice, en Samuel. Interesante porque dice que era bien singular, o sea, era algo único de que el principal magistrado de la nación, en este caso el sumo sacerdote, tuviera, dice, una relación tan afectuosa con un niño tan sencillo, pero era porque sencillamente había encontrado, dice, en él un gran consuelo. ¿Por qué? Porque él sentía ansiedad y remordimiento por la conducta disipada de sus propios hijos. Bueno, nosotros entonces miramos cómo verdaderamente este niño, ahora joven, tenía la gracia de Dios y crecía para con Dios en esa gracia, como también lo hacía para con los hombres. Pero la siguiente pregunta de la lección, hermana Mili, dice, aunque el joven Samuel vivía dentro de la dependencia del sumo sacerdote, ¿qué debemos comprender acerca de aquel ambiente? ¿Y qué seria advertencia le fue dada a Elí? Bueno, ¿qué le parece si leemos eso en las Escrituras? En 1 Samuel 2:12. Sí. 2:12 y después del 12 leemos el 22. El 2:12 dice así, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Paremos aquí. ¿Qué le parece esta expresión? Que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿No le parece a usted eso una contradicción? ¿Cómo es posible que alguien sea ministro de Dios, pero no tenga conocimiento de Dios? Esa es una contradicción. Nosotros encontramos aquí que estos hijos de Elí, que eran sacerdotes también, ministraban a alguien a quien ellos no conocían. Es decir, no lo conocían en el sentido de que no tenían una relación estrecha con él. Y esto, hermanos, es una advertencia para nosotros, porque es posible que nosotros seamos buenos diáconos, buenas diaconisas, buenos directores de un ministerio, buenos pastores. Es posible que seamos todo eso y aún no conocer a Dios. Hay veces, hermana Mili, cuando estamos a veces tan ocupados en la iglesia, pero alejados de Dios. Se puede dar esa paradoja entre nosotros, de que podamos estar cerca de la iglesia, muy cerca en nuestras actividades, muy cerca en nuestro servicio que hacemos, pero alejados de aquel que ha fundado la iglesia. ¿Cuánto entonces nos sirve de advertencia estas palabras que acabamos de leer en cuanto a Elí, que eran personas que no tenían conocimiento de Jehová? Dios nos libre, hermanos, de que nosotros estemos tan ocupados en la iglesia, tan cerca de la iglesia, pero alejados de Dios, porque tal vez no tenemos ese tiempo para pasárnosla con Él en oración, meditando en Él, teniendo comunión con Él. Cuidado, cuidado, no estemos en el templo haciendo ministerios o ministrando disque al Señor, pero sin tener conocimiento acerca de ese Señor. Bueno, ¿qué sigue diciendo ahora el siguiente versículo que la lección destaca aquí, el verso 22? Dice el 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué clase de ministros eran estos? ¿Qué hacían en el Terrible. templo? Prácticamente, dice, se acostaban ahí con las mujeres. Aquí tenemos nosotros a ministros que
precisamente porque estaban tan lejos de Dios, podríamos decir que con las mismas feligreses, con las mismas miembros de la iglesia, en el mismo templo, se acostaban y tenían ahí sus relaciones sexuales ilícitas, causando con eso una grande ofensa al Señor. Qué tremendo esto, porque no cabe duda que el ministerio estaba corrompido. No cabe duda que el ministerio sacerdotal estaba por la calle de la amargura. Y qué triste es de que también hoy en día, hombres bajo el título de pastor, hombres bajo el título de anciano, hombres bajo el título de ministro del Señor, estén igualmente en una práctica corrupta como esa de estarse acostando con las hermanas de la iglesia y a veces hasta quitándoselas a los otros hermanos que son esposas de ellos. Qué triste es, pero ese tipo de ministerio corrupto de hoy en día lo había en los días de Samuel. Por eso dice, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo era el ambiente? Dice, a donde Samuel se creció, donde Samuel se desarrolló como joven. Bueno, estamos mirando que era un ambiente corrupto. Pues hasta en el mismo templo, los pastores allí hacían sus depravaciones sexuales. Bueno, hermana, pero los versículos 27 al 31, ¿qué dicen? ¿Qué se consiguió con eso? Elí, porque él como sumo sacerdote, era el deber de él, pues asegurarse que esas cosas no estuvieran pasando. Y como pues prácticamente se había vuelto, como decimos, hay una expresión, no sé cómo la digan en otros países, pero en mi país le dicen alcahueta, le dicen al padre que consiente todo en los hijos. ¿Qué sucedió con Elí? Porque como sumo sacerdote no debió haber permitido esa corrupción en el pastorado, en el ministerio. ¿Qué pasó con él? ¿Qué reprensión le vino, hermana? Versículo 27 al 31. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y le pregunta, ¿por qué habéis hollado? Le dice el verso 29, mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en mi tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, le dice Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, que no haya viejo en tu casa. Qué tremendas palabras, hermana, de reprensión que vinieron de parte de un profeta que no nos da su nombre para Elí, porque debido a que el ambiente era degradante en el ministerio pastoral de la iglesia de aquel tiempo, y que él no hacía nada por contrarrestar. Y aquí yo creo, hermanos, que valdría la pena hacer una aplicación un poco desagradable, pero que hay que hacerla. En el Israel moderno, a veces suceden cosas también en los ministros. Y los que llevan la función de ser supervisores, como Elí, simplemente lo arreglan solamente cambiando de distrito al supuesto ministro, o le consiguen un llamado para otra conferencia, y de esa manera se vuelven cómplices de la corrupción moral que tal o cual ministro ha hecho.
la reprensión que vino de parte de un ministro de sostén propio en los días de Elí, como lo fue aquel profeta, viene también ahora para aquellos de la obra denominacional que en calidad de supervisores simplemente hacen sus maniobras solo moviendo al que es corrupto en el ministerio para otro lado, o por amiguismo, por allí prácticamente cubriéndole lo que ha hecho. ¿Cuánto entonces deben tener cuidado esos supervisores llamados presidentes para que no estén cometiendo lo mismo que hacía Elí, en el sentido de asolapar la conducta impropia de los que dicen ser ministros? Así era el ambiente en la juventud de Samuel. Así era la vida espiritual que se vivía en el liderazgo del pueblo, en las mismas dependencias del templo. Y aún así, Samuel es un digno ejemplo, hermanos, de cómo el ambiente no lo debe a uno influir. Porque, hermana, a veces nosotros tenemos la excusa de decir, es que es el ambiente. Hermana, ¿qué ambiente más corrupto el que había cuando Samuel era joven? Y sin embargo, el ambiente a él no lo absorbió. Los hijos de Elí hacían las cosas que hacían, pero Samuel dice, crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres. Mientras aquellos decrecían, bajaban la norma, aquí tenemos un joven que la elevaba. Mientras aquellos bajaban en su relación con Dios, aquí tenemos a un joven que subía. Pero es impresionante la manera como lo reprende tremendamente este profeta, que no da su nombre, a Elí, por permitir aquellas barbaridades. Es tremendo porque la reprensión es fuerte, pues le dice que tú, le dice, has preferido más a tus hijos que a mí. Esto es duro, porque hasta dónde había llegado la complacencia del sumo sacerdote al permitirle a sus hijos todavía que desempeñaran el sacerdocio a sabiendas de que no hacían bien las cosas. Bueno, ¿qué le parece si leemos del espíritu de profecía? Nuevamente, el contraste que había entre Samuel como joven y el ambiente corrupto en el que estaba. ¿Qué le parece si lee la siguiente nota? Sí, pastor. Dice aquí, la juventud de Samuel transcurrió en el tabernáculo solemnemente dedicado a la adoración de Dios, pero aún allí no estaba libre de las malas influencias o de ejemplos pecaminosos. Los hijos de Elí son descritos en la palabra sagrada como hijos de Belial. Hermana, pero Belial es símbolo ¿de quién? Es símbolo del diablo. Y mire cómo dice que eran descritos los hijos de Elí en la palabra sagrada como hijos de Belial, hijos de Satanás. Pero, hermana, hay algo aquí que yo quiero destacar. La juventud de Samuel, dice, transcurrió en el tabernáculo solemnemente dedicado a la adoración de Dios. Pero aún allí no estaba libre de las malas influencias o de ejemplos pecaminosos. Yo quiero destacar esto porque a veces nosotros decimos, fíjese que yo llevé a mi hijo a la iglesia, pero de nada me sirvió, porque allí mismo se me arruinó. Allí mismo habían unos muchachos que no eran tan convertidos y ellos mismos que andaban en sus cosas apartaron a mi hijo. Esas son excusas porque Samuel estaba en la iglesia y en la iglesia estaban los muchachos que eran falsos, que tenían el nombre de cristianos, pero eran corruptos. Y sin embargo, Samuel, él se mantenía fiel a Dios. Esto nos dice que es pura excusa cuando nosotros le echamos la culpa a otros jóvenes en la iglesia que son mediocres en su vida espiritual, como pues diciendo que por ellos nuestro hijo o el hijo de fulanito se ha apartado. No, mi hermano. El trabajo tenemos que hacerlo bien nosotros desde cuando están pequeñitos, para que aun cuando en la iglesia hayan jóvenes corruptos como lo eran los hijos de Elí,
Oh, hermanos, nuestro hijo se mantenga dando ese testimonio de que tiene la gracia de Dios y que crece en eso, adorando a Dios verdaderamente, y no como los hijos de Elí, que eran más bien seguidores o servidores de Belial. Nosotros tenemos aquí, hermana, a un joven que servía a Dios en la iglesia y otros en la iglesia que servían a Belial. Mire qué contraste. Eso nos dice, hermanos, que aún en la misma iglesia nosotros podemos encontrar gente que está corrompida, pero como si hacemos bien el trabajo con nuestros hijos, ellos de todas maneras no se dejarán influenciar por ese ambiente corrupto de aquellos que están. Voy a poner un ejemplo más palpable. Imaginémonos, hermana, que hay 10 jóvenes en la iglesia. Y entonces nosotros traemos a nuestro hijo a la iglesia. Y los sábados de noche, nosotros vemos que los jóvenes están haciéndose allí, pues, como su reunioncita o poniéndose de acuerdo a dónde se van a ir esa noche. Y estoy poniendo un ejemplo porque pasa aquí en los Estados Unidos. Y entonces nuestro hijo viene con nosotros, ¿verdad? Y nos dice, papá, mamá, yo quiero ir con los muchachos. Ellos van a salir. ¿Y a dónde van, hijo? Pues van a comer. Bueno, y la presión, ya el muchacho nuestro está grande y también quiere ir con ellos. Y por ahí nosotros venimos y pues permitimos que vaya. Pero resulta que esos muchachos, después de comer, se les ocurre de que vámonos a un cine. Y pues no importa que lleguemos a las 11 y vamos a mirar una movie. O vámonos a la sala de boliche, vamos a divertirnos allá. O buscan otro lugar, pero que no es apropiado para un cristiano. Mire, allí nuestro hijo va a mostrar si ese ambiente él debe buscarlo con esos jóvenes de la iglesia, o elige decir, no, me voy para mi casa, porque sabe que eso no es apropiado para él. Nosotros podemos ver de que si en la iglesia hay jóvenes que se juntan para ir a diversiones que no son apropiadas, pero en nuestro hijo hemos hecho tan bien nuestro trabajo, hemos inculcado tan bien el temor de Dios en él, que nuestro hijo, cuando ya llegue el momento de irse a otro lugar, dirá, no voy con ustedes. Hermana, cuán importante es hacer el trabajo muy bien desde cuando están pequeñitos. Samuel, su madre hizo eso con él, y por eso ahora lo tenemos como joven, no dejándose corromper por los demás jóvenes de la iglesia. Qué tremendo esto para aplicarlo a la vida. Bueno, hermana, ¿qué le parece si sigue leyendo después de donde nos quedamos, que decía de que eran considerados como hijos de Belial? ¿Por qué dice que eran considerados como hijos de Belial? ¿Qué sigue diciendo ahí? Sí, pastor, lo que usted estaba diciendo, que me quedé ahí con la curiosidad, ¿no? De cómo Elí y cómo Samuel, pues es un ejemplo para nosotros como padres, ¿verdad? Elí, y para los jóvenes, Samuel. Entonces, pero yo me pongo ahorita que usted estaba hablando, me estaba imaginando yo mi vida, cómo he sido yo como madre o cómo ha sido mi esposo como padre, ¿verdad? Porque ellos realmente aprenden de lo que nosotros le enseñamos. Este padre, o sea, ¿a dónde vino a buscar esa paz, ese amor, ¿no? Con Samuel. El padre no pudo hacerlo con sus propios hijos. Y hermanos, esto es para que nosotros reaccionemos, ¿no? Como padres, como madres. ¿Cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Verdad? Porque mi hijo hace lo que yo le permito. Si yo le permito hacer, como aquí dice, ¿verdad? Que Samuel, ¿qué cosas no permitió que sus hijos hicieran? Entonces, ahora nosotros, hermanos, pues, tenemos que aprender de cómo que no nos pase lo que le pasó a Elí, ¿verdad? Exactamente. Que no nos pase con nuestros hijos, y que nuestros hijos también aprendan a mirar, a decidir lo bueno y lo malo, en que nos tenemos que alejar. Y pastor, a mí me llama la atención que no es solamente para los jóvenes, pastor, sino que a veces nosotros Exacto. Como adultos, así es, el principio es el mismo. Sí, pastor, porque nosotros como adultos a veces nos comportamos peor que Elí. O sea, si nosotros somos
consagrados al Señor, o sea, donde quiera que vayamos a comer, donde quiera, vamos a hacer la excepción de quiénes somos en realidad nosotros como cristianos. Y pastor, esto está pasando más, yo creo, más en los adultos, que los adultos no hacen la excepción de entre elegir en qué lugar yo debo de estar, como usted estaba diciendo, ¿verdad? ¿A qué lugar me voy a comer, al cine o eso? A veces entre nosotros como hemos caído a veces en el error, en elegir cosas que no realmente no le agradan a Dios. Yo quisiera hacer un llamado a los jóvenes que puedan estar en la verdad presente, que como decía la hermana Mili, sean ustedes una excepción, es decir, sean ustedes diferentes. Miren, nosotros, es verdad que voy a ponerme pensando como ustedes, es verdad que, mejor lo voy a decir directamente como ustedes, de verdad que son jóvenes, pero la juventud no es licencia para hacer lo que a uno le da la gana. Y la juventud no es licencia para ir a donde uno le da la gana. Todo me es lícito, dice la Biblia, pero no todo me conviene. Y yo quiero decirte a ti, querido joven de la verdad presente, no importa que te miren de menos, no importa que te menosprecien, pero no vayas por donde la corriente va. Nada contra la corriente que te cueste, pero nada. Porque de esa manera serás como Samuel, en medio de un mundo corrupto. ¿Cómo describe entonces la Biblia, aquí el comentario del Espíritu Profecía acerca de los hijos de Elí, hermana? Sí, pastor, mire lo que dice, lo que empieza diciendo aquí. Dice, no temían a Dios ni honraban a su padre, pero Samuel no buscó su compañía ni siguió sus malos caminos. Así fueran de la iglesia. Mire, Así fueran de la iglesia. Alguien podría decir, pero es que eran muchachos de la iglesia, eran los hijos del sumo sacerdote. ¿Qué te importa que sean los hijos del pastor, hermano? Si los hijos del pastor no andan bien, ¿para qué va a dejar que tu hijo se vaya con ellos? Amén. Mira, aquí tenemos a Samuel, que él dice que no buscó su compañía, ni siguió sus malos caminos, así fueran hijos del sacerdote, porque andaban mal. Exactamente. Aquí tenemos, hermanos, a un muchacho que tenía discernimiento, que sabía que no porque eran de la iglesia, a todo lo que se les antojaba ir, o a todo lo que les antojaba hacer, él los iba a acompañar. No, dice que no buscaba su compañía. Qué tremendo. ¿Y qué sigue diciendo? Sí, bien interesante. Sus malos caminos, sus esfuerzos constante era hacer lo que Dios quería que hiciese. Amén. Mire qué bonito. Sí. O sea, qué joven, ¿no? Esto hasta uno, no sé, da mucha alegría que si Samuel lo pudo hacer, ¿por qué nuestros jóvenes no lo pueden hacer, pastor? Exacto. Lo pueden hacer, los jóvenes pueden decidir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Él hacía la excepción, aunque fueran los hijos de, como usted dijo, del pastor o de quien fueran, él tomó su propia decisión. Así y qué fuera es. que nuestros jóvenes ahora pudieran tomar sus propias decisiones. Y mire lo que sigue diciendo. Y dice, y si este es el privilegio de cada joven. Dios se complace cuando incluso los niños pequeños se dedican a su servicio. Dice, no deben ser desalentados en sus esfuerzos de volverse cristianos. Amén. Qué tremendo. Mire, aquí nos da el consejo y volvemos otra vez, ¿verdad? Los que tenemos niños todavía pequeños, que los podemos acarrilar en este camino, que nosotros como padres les ayudemos a que ellos aprendan a elegir, ¿verdad? Elegir Así las es. cosas buenas, no porque estemos aquí en la iglesia quiere decir que todo es Espíritu Santo, todo es limpio, ¿no? Porque siempre va a haber cizaña, pastor, Claro, siempre claro. va a haber, y nuestros hijos a veces se ponen en esa pelea, ¿no? Entre el bien y el mal. Exacto. Y verdad, nosotros los podemos ayudar, ¿verdad? Bueno, dice, el más joven niño que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el hombre más talentoso y culto que descuida la gran salvación. Estamos leyendo estos comentarios en la Signs of the Times del 3 de noviembre de 1881. Pero escuchen, los jóvenes, dice, que aman y temen a Dios son más grandes
a la vista de Dios que el hombre más talentoso y culto que descuida la gran salvación. Es posible que el joven no tenga un título universitario, es posible que el joven no sea grande delante de los hombres, pero si es temeroso de Dios, es grande para con Dios. Y eso era Samuel, en contraposición a lo que eran los hijos de Elí. Para terminar, hermana, si gusta, léase la siguiente nota, la última. ¿Dónde dice? A pesar de los muchos. Dice, a pesar de los muchos soberanos a quienes los hombres profesaban lealtad, toda la humanidad sirve a uno de estos dos señores, el príncipe de la luz o el príncipe de las tinieblas. Samuel sirvió al primero, los hijos de Elí al último. Bueno, Ahí está. de esta manera entonces llegamos al final de la lección con estas hermosas palabras de que Samuel sirvió al príncipe de la luz y lamentablemente los hijos de Elí al príncipe de las tinieblas. Dios ayude a nuestros jóvenes para que puedan llegar a ser como lo fue Samuel. Dios ayude a nuestros jóvenes para que tengan las cualidades que Samuel tuvo. Dios ayude a nuestros jóvenes para que en medio de un ambiente corrupto ellos puedan ser como luminares en el mundo. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, porque podemos encontrar en esta lección que no hay excusa para no ser consagrados. No hay excusa para no ser personas apartadas del mal. Nosotros vemos, Señor, que no hay excusas porque en su juventud Samuel, aun cuando en la misma iglesia encontró la corrupción, él nunca anduvo con los corruptos, evitó esas compañías y más bien contrarrestaba la corrupción sirviendo a Jehová. Padre, el mejor antídoto para la corrupción es apartarnos para servirte a ti. Te rogamos, Señor, que bendigas a los jóvenes de la iglesia, a nuestros hijos en su juventud. Te rogamos, Señor, que ellos puedan llegar a entender que pueden contrarrestar la corrupción moral que existe ahora, dedicándose a servir a ti, tal como lo hizo Samuel. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, para que puedan emular ese ejemplo, para que puedan llegar en sus vidas a mostrar esas cualidades que Samuel mostró. Señor, como decía la hermana Mili, que nosotros como adultos apliquemos a nuestra vida también todos los principios que han sido comentados aquí, de manera que nosotros también podamos apartarnos del mal, apartarnos de la corrupción y no ser ministros corruptos, personas que llevamos una posición de líderes en tu pueblo y que al mismo tiempo se degraden de la manera como lo hacían los hijos de Elí. Líbranos, Señor, ayúdanos a ser gente consagrada, gente temerosa y fiel, apartada del mal, como lo fue Job, como lo fue Samuel. Así, Padre, te rogamos que nos ayudes y que bendigas a nuestros jóvenes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.